Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase más de historia. El tema de esta semana, la educación en tiempos de la colonia. Vamos a ir analizando. Las órdenes religiosas que llegaron con los conquistadores a la audiencia de Quito fueron la franciscana, la mercedaria y la dominica. Todos se establecieron en la ciudad de Quito. Poco después llegaron también los agustinos y los jesuitas. Cuando se habla de la Iglesia en tiempos de la colonia, se debe reconocer dos tipos de representantes, los que pertenecían a las órdenes seculares y también los que pertenecían a las órdenes regulares. El clero regular, aquí pertenecían las monjas y los frailes católicos que vivían en conventos y monasterios bajo la disciplina de la orden a la que pertenecían, ya sea esta franciscana, dominica, mercedaria, agustina, jesuitas, etc. Disfrutaban de autonomía en sus decisiones frente a Roma. Su propósito principal era adoctrinar en la fe católica a los indígenas. El clero secular estaba y está todavía representado por sacerdotes católicos no sujetos a disciplina de ninguna orden religiosa. Dependían directamente del obispo y del papa. Se encargaban de la parte administrativa, como organizar las parroquias y también organizar lo que era el obispado. El arte como instrumento pedagógico para la evangelización de América fue impulsado gracias a la acción de dos instituciones religiosas muy importantes, las misiones y los conventos. Las misiones, desde el siglo XVI se organizaron las primeras misiones, grupos de religiosos predicadores que se asentaban en un lugar con el fin de convertir a los indígenas al cristianismo e instruirlos en oficios para la extracción de metales preciosos, también la agricultura, la creación de textiles y demás actividades productivas. Para establecer una misión, primero se organizaba una expedición para buscar a los indígenas. Dos o tres personas conocedoras de la lengua aborigen, escoltadas por soldados, conversaban con el jefe del pueblo indígena para persuadirlos de formar la misión y trasladarlos a ella. Si los indígenas se negaban, los misioneros insistían hasta lograr reducirlos o los sometían por la fuerza si respondían de forma violenta. Algunas de las características de las misiones. Eran pueblos fundados alrededor de una capilla o iglesia. Las casas eran construidas por los indígenas de acuerdo a especificaciones urbanísticas ordenadas por la corona. Se ubicaban lejos de las encomiendas y pueblos conquistadores. Eran organizadas por religiosos dominicos, franciscanos, mercedarios y jesuitas. No participaban conquistadores, encomenderos ni negros. Se respetaba la jerarquía del jefe indígena, quien ocupaba un rango importante en la misión. Los misioneros solían aprender la lengua local para enseñar a los indígenas. Además de catequesis, los aborígenes eran instruidos en labores de agricultura, ganadería, producción textil. También podemos decir nosotros que en las misiones, ¿no es cierto?, fue una forma económica y autosustentable de expansión colonial, ya que se abastecían con el trabajo de los mismos indígenas y estos generaban riquezas para la corona. Luego de fundada la misión y de volverles cristianos a los indígenas, llegaban los colonos españoles. Vamos a ver cómo funcionaban también los conventos. Durante la colonia en América, los conventos cumplieron la función de catequizar e instruir en la fe católica. En los conventos hacían una vida las órdenes religiosas, cada una con una tarea evangelizadora definida, educación y evangelización de hombres o de mujeres. Además de estar conformada por las partes tradicionales heredadas de Europa, la iglesia y el claustro en América, estos complejos arquitectónicos añadieron la capilla abierta o de indios,
era un recinto para catequizar y administrar los sacerdotes a los indígenas. Estas eran las funciones de las partes de los conventos. La iglesia fungía como templo parroquial en el que se oficiaban los ritos para los pobladores de la ciudad, en tanto que el claustro albergaba la práctica de la vida contemplativa de los religiosos o religiosas. En el caso de ser un convento femenino, solía haber una escuela para mujeres que incluía también a las mujeres mestizas. También sirvió de resguardo para niñas huérfanas o mujeres cuya integridad se encontraba en peligro. Desde el Concilio de Trento en el año de 1545 hasta el año de 1563, la Iglesia estableció normas para la vida conventual, de la cual dependían las instituciones de enseñanza femenina y los correccionales como la casa de recogidas. El convento fue un espacio de soledad, penitencia, arrepentimiento y disciplina, ideales que pretendían ser instituidos para la vida cotidiana a través de la educación. Además, fueron relevantes desde el punto de vista cultural, pues en ellos las féminas tenían acceso a las letras, el arte y las manualidades. Algunos conventos tenían la finalidad de formarlas como amas de casa, pues en sus manos estaría inculcar los valores cristianos y costumbres occidentales a sus hijos. Capilla abierta o de indios, estos recintos se construían sin columnas y sin niveles, generalmente en una sola nave, con el fin de que las multitudes indígenas o mestizas que eran llevadas a la catequesis pudieran ver y escuchar desde todos los ángulos. Vamos a ir viendo los colegios y las universidades. Junto a la religión, la educación fue un instrumento de implantación de la cultura española en América. Para cumplir con ese fin, la educación colonial tuvo las siguientes características. Vamos a ir analizando. Elitismo. Para destinarlos al privilegio del gobernador, solo los españoles y blancos, criollos, de sangre pura y en cierta medida la nobleza indígena tenía acceso a la educación. Las castas generalmente recibían solo las primeras letras, también religión e instrucción para oficios, para manualidades, también para la agricultura, en escuelas parroquiales, misionales, conventuales y en algunas exclusivas para indígenas, todas dirigidas por las órdenes religiosas. Dogmatismo y absolutismo. Los contenidos eran impuestos desde la metrópoli y no eran cuestionables. Desde los primeros grados, los alumnos eran preparados para una educación universitaria escolástica. Aprendizaje memorístico. La pedagogía se basaba en la repetición textual de las lecciones. Patriarcalismo. Solo si se pertenecía a una familia adinerada, la mujer podía recibir educación. Generalmente, limitada a las primeras letras e instrucciones en oficios domésticos, religiosos y algún arte que recibían en escuelas femeninas, dirigidas por las órdenes religiosas. Religiosidad. Entre los conocimientos impartidos se encontraban las sagradas escrituras y la educación religiosa. Rigidez. Se implementaban la severidad y el castigo físico como medidas disciplinarias. La educación inicialmente tenía dos fines, principalmente la evangelización de los nativos y la instrucción básica y popular a ciertos sectores de la población. Fue así que se desarrolló diferentes tipos de instituciones educativas enfocadas en diferentes clases sociales, entre las que sobresalían las siguientes. La educación popular, cuyo objetivo era básicamente evangelizar a los nativos
Y también podemos decir que esta estaba a cargo de todo lo que eran las órdenes religiosas. Muchas de estas escuelas también fueron escuelas de oficios, en las cuales, aprovechando la habilidad de los indígenas, se les enseñó técnicas de carpintería, tallado, escultura, pintura, bordado, de pronto zapatería, entre otras. Un buen ejemplo de ello es el Colegio de San Andrés en Quito. Es importante destacar que en 1530 la emperatriz Isabel, esposa del rey Carlos V, preocupada por la educación de las niñas en el Nuevo Mundo, envió a 6 religiosas que iniciaran la labor educadora en México. Algunos años después de su llegada, el virreinato de Nueva España se pueden contar con 8 colegios para niñas indígenas de 7 a 12 años, educadas bajo un régimen de internado. Para las niñas estaba destinada una educación en oficios y saberes del hogar y el servicio doméstico. A pesar de esto, su educación sirvió para mejorar las condiciones sociales en las que vivían. También podemos mencionar nosotros la educación rural. Se desarrollaron las famosas escuelas de granja, en las que se les enseñaba a los hijos de los principales, los caciques, la doctrina, a leer, a escribir y contar, para que una vez que hereden pudieran llevar la administración de las haciendas. Las instituciones educativas destinadas a los criollos y mestizos, llamadas colegios, en los que se les enseñaba algún oficio y un poco también de lo que era el lenguaje. La educación superior estaba dedicada inicialmente a la clase rica. Los colegios universitarios eran una opción para los criollos de bajos recursos a los que se les otorgaba una beca. También nosotros podemos mencionar dentro de las universidades que las primeras universidades en América Española fueron la de Santo Domingo en 1538, la Real Universidad de San Marcos en Perú en 1551 y en el mismo año se abriría una Universidad de México. Estos centros de estudio y los posteriores seguían los modelos de las más prestigiosas alma mater de España, como Salamanca, que sería un ejemplo. Aquí básicamente tenían 4 facultades, que era arte, derecho, medicina y lo que era la teología. En la práctica, estas universidades no generaban ningún conocimiento o aporte nuevo. Eran instituciones regidas por el seguimiento de ritos, ceremonias, estrictos códigos de vestimenta, lo que condenó a la Universidad Colonial a ser una institución carente de carácter propio y dinamismo. Los métodos utilizados eran memoristas y deductivos. Además, la crisis se veía agudizada por la falta de libros. Este estado se prolongó durante el siglo XVII hasta que a mediados del siglo XVIII el carácter eclesiástico de la educación cambió al dar paso a una secularización de la educación, gracias a las ideas ilustradas introducidas en lo que era América. Muchísimas gracias, chicos, por su atención. Eso es todo para esta semana.